Lo que está sucediendo en este preciso instante es un punto de inflexión para nuestro continente y para el mundo. Hace apenas unos momentos desde la Casa Blanca Donald Trump ha lanzado una declaración que no puede ser calificada de otra forma, una amenaza directa y un acto de agresión imperialista intolerable. En un despliegue de arrogancia sin precedentes, Trump ha exigido tomar el control de Cuba hablando de una supuesta toma pacífica de la isla. Pero las máscaras han caído de inmediato, porque la respuesta de nuestra nación México y de otras potencias mundiales ha sido unánime, contundente, y ha dejado claro que la soberanía de los pueblos de América Latina no está en venta ni es negociable. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con el presidente ruso Vladimir Putin, han declarado que defenderán a Cuba a toda costa enviando un mensaje inequívoco a Washington. El Caribe no es su patio trasero y México no se quedará de brazos cruzados. Analicemos lo que acaba de suceder. Donald Trump, frente a los periodistas en Washington, utilizó un lenguaje que hiela la sangre por su cinismo. Dijo, y cito textualmente, "El gobierno cubano está negociando con nosotros y están en una situación extremadamente difícil. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están negociando con nosotros y es posible que tengamos una toma de Cuba de manera pacífica". Una toma pacífica. ¿Qué significa realmente una toma pacífica en el vocabulario de un hombre que ha basado su política en la intimidación y la fuerza? No nos engañemos, esto no es una oferta de ayuda humanitaria, es una extorsión. Es ponerle una pistola en la cabeza a una nación que lleva más de 60 años resistiendo un bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos. Un bloqueo que ha asfixiado su economía, que le ha negado medicinas, alimentos y combustible. Y ahora el arquitecto de esa asfixia se presenta como el Salvador. Es la táctica del pirómano que se ofrece a venderte agua a cambio de tu casa mientras las llamas la consumen. Trump añadió que su secretario de Estado, el conocido halcón anticubano Marco Rubio, está manejando este asunto a un nivel muy alto. La elección de Rubio no es casual, es una provocación, un mensaje claro de que la intención no es el diálogo sino la rendición incondicional de La Habana. Pero si Trump y Rubio pensaron que el mundo se quedaría en silencio, se equivocaron garrafalmente. La reacción de México ha sido inmediata, firme y digna de un líder. La presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido un comunicado que ya resuena en todas las cancillerías del mundo. Ha calificado las palabras de Trump como una violación flagrante del derecho internacional y una afrenta a la soberanía de todas las naciones latinoamericanas. México, bajo su liderazgo, ha declarado que considera la soberanía de Cuba como no negociable y ha activado todos los canales diplomáticos para formar un frente común contra esta agresión. Fuentes de BSET, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirman que se han establecido comunicaciones directas y urgentes con La Habana, Caracas, Brasilia y otras capitales de la región. El mensaje de México es claro. Un ataque contra Cuba es un ataque contra la dignidad de toda América Latina y no será tolerado. Nuestra nación ha reafirmado su histórica política de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, una política que hoy se convierte en un escudo para proteger a una nación hermana. La contundencia de México ha encontrado un eco inmediato y poderoso al otro lado del Atlántico. Desde Moscú, el Kremlin ha respondido con una dureza que seguramente ha hecho temblar los despachos en Washington. El presidente Vladimir Putin ha declarado públicamente que Rusia considera a Cuba un aliado estratégico y soberano y que cualquier intento de forzar un cambio de régimen o de tomar el control de la isla por medios coercitivos será considerado un acto de agresión con graves consecuencias para la estabilidad global. El gobierno ruso ha afirmado que defenderá a Cuba a toda costa utilizando no solo la vía diplomática, sino también la presión política y la advertencia de que tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su aliado. Esta no es una declaración menor. Es un aviso directo de una superpotencia mundial que le dice a Estados Unidos que sus días de actuar impunemente en el hemisferio occidental han terminado. La alianza entre México y Rusia en esta crisis, una alianza por la defensa del derecho internacional, crea un contrapeso geopolítico que Trump y sus asesores parecen no haber calculado. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este punto de ebullición? ¿Por qué ahora? La declaración de Trump no es un hecho aislado. Es la culminación de una escalada de tensiones cuidadosamente orquestada por Washington durante las últimas semanas y que tuvo su punto más álgido hace apenas 48 horas con un incidente gravísimo en aguas territoriales cubanas. Para entender la amenaza de hoy debemos recordar lo que pasó el 25 de febrero.
Una lancha rápida con matrícula de Florida, Estados Unidos, número de registro FL7726, SH, penetró de manera ilegal en el mar territorial de Cuba a tan solo una milla náutica de la costa de Villa Clara. No era un yate de turistas despistados, era una embarcación con intenciones hostiles. Cuando las tropas guardafronteras cubanas, en un acto de soberanía legítima, se aproximaron para realizar una inspección de rutina, fueron recibidas a balazos. Los ocupantes de la lancha estadounidense abrieron fuego primero, hiriendo de gravedad al jefe de la patrulla cubana. ¿Qué se supone que debía hacer Cuba? ¿Poner la otra mejilla mientras mercenarios invaden su territorio y atacan a sus fuerzas del orden? Por supuesto que no. En un acto de legítima defensa, las fuerzas cubanas respondieron al fuego. El saldo fue de 4 agresores muertos y 6 heridos. Y quiero ser muy claro en esto porque la maquinaria de propaganda estadounidense ya está tratando de pintar a Cuba como el agresor. Cuba no hizo más que defender su territorio, su soberanía y la vida de sus ciudadanos. Cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos, habría hecho exactamente lo mismo, y probablemente con mucha más fuerza. La reacción de México a este incidente fue inmediata y solidaria. La presidenta Sheinbaum declaró que Estados Unidos estaba equivocado al permitir que desde su territorio se organizaran y partieran agresiones contra una nación soberana. México afirmó sin titubeos que La Habana actuó de forma justificada al repeler la agresión y que jamás permitiría que esta escalada lleve a una intervención o a una toma de control de la isla. Nuestra nación fue la primera en levantar la voz y defender el derecho de Cuba a existir en paz y a defender sus fronteras. Rusia también respaldó de manera contundente la acción cubana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue explícito. Las tropas guardafronteras cubanas hicieron lo que tenían que hacer en esa situación. Calificó el incidente como una provocación deliberada de Estados Unidos para encender un conflicto. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, fue aún más directa, describiendo el ataque como un acto de provocación agresiva de Estados Unidos destinado a escalar la situación y encender un conflicto. Así tenemos a dos potencias, México como líder regional y Rusia como potencia global, coincidiendo punto por punto en que el responsable de la violencia y la escalada es Estados Unidos. Frente a estas acusaciones, ¿cuál fue la respuesta de Washington? La de siempre, ambigüedad y evasivas. El secretario de Estado Marco Rubio se limitó a decir que la embarcación no pertenecía a la Marina ni a la Guardia Costera y que necesitaban información independiente antes de sacar conclusiones. Es una respuesta vergonzosa. En lugar de condenar el Delphi a los Casafiu, acto de terrorismo que partió de sus costas, en lugar de anunciar una investigación para detener a los responsables de organizar estos ataques, se esconden detrás de la burocracia y la supuesta necesidad de verificar los datos. ¿Qué datos necesitan verificar? Que una lancha de Florida invadió aguas cubanas, que sus ocupantes dispararon a guardias cubanos. La realidad es que no quieren investigar porque saben perfectamente lo que encontrarían. Una red de organizaciones terroristas anticubanas que operan con total impunidad en el sur de Florida con la complicidad y el financiamiento de sectores del poder estadounidense. El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo dejó muy claro en su declaración posterior al incidente. Con una serenidad y firmeza admirables, afirmó que Cuba no ataca ni amenaza a nadie. Sin embargo, afirmamos que Cuba se defenderá con decisión y firmeza de cualquier agresión de elementos terroristas o mercenarios que pretendan socavar la soberanía y la estabilidad del país. Estas no son las palabras de un agresor, son las palabras de un líder que defiende a su pueblo frente a décadas de hostigamiento. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, recordó al mundo que desde 1959, Cuba ha sido víctima de innumerables infiltraciones terroristas y agresiones desde Estados Unidos que han costado miles de vidas y enormes daños materiales. La defensa de sus costas es una responsabilidad irrenunciable. Este es el contexto inmediato que nos lleva a la declaración de Trump de hoy. Primero, intensifican el bloqueo económico para crear una crisis humanitaria. Segundo, promueven y toleran un ataque armado contra su territorio para provocar una reacción. Y tercero, cuando el país agredido se defiende, lo acusan de ser inestable y utilizan eso como pretexto para proponer una toma pacífica. Es un manual de intervención imperialista, un guión que hemos visto una y otra vez en América Latina. Pero esta vez algo ha cambiado. Esta vez México ha dicho basta, y el mundo a través de Rusia y otras naciones está escuchando. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar y dibujan un mapa geopolítico muy claro. Por un lado tenemos el eje de la agresión,
Estados Unidos, bajo el mando de Trump, y sus aliados más serviles que probablemente guardarán un silencio cómplice. Por otro lado, se está consolidando un frente por la soberanía y el derecho internacional, liderado con valentía por el México de Claudia Sheinbaum y respaldado con la fuerza estratégica de la Rusia de Vladimir Putin. La Declaración Conjunta de Defensa a Cuba es un mensaje que va más allá de la isla, es un mensaje para todo el continente. La doctrina Monroe, esa idea arrogante de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, está muerta y enterrada. México no es el patio trasero de nadie. Somos una potencia soberana, una voz líder en el mundo y no vamos a permitir que se pisotee la dignidad de nuestros pueblos hermanos. La postura de México es coherente con su política exterior, pero también con la realidad económica y social que vive la región. Mientras Estados Unidos ofrece bloqueos y amenazas, Rusia ha estado trabajando para aliviar la situación en Cuba. Han pedido en todos los foros internacionales el fin inmediato del embargo, citando la abrumadora votación de la Asamblea General de la ONU del 29 de octubre de 2025, donde casi la totalidad del mundo exigió a Estados Unidos poner fin a esta política criminal. Además, Rusia ha estado intentando restablecer los vuelos comerciales y turísticos a la isla, una fuente vital de ingresos para el pueblo cubano, pero se ha encontrado con un obstáculo cruel: la escasez de combustible de aviación, una consecuencia directa del bloqueo estadounidense que impide la llegada de petroleros a Cuba. Así que mientras unos cortan el oxígeno, otros intentan abrir ventanas de aire. La diferencia moral y política es abismal. El impacto de la declaración de Trump ya se siente en los mercados y en las cancillerías. La inestabilidad que genera una amenaza de este calibre en una zona tan sensible como el Caribe es incalculable, pero el impacto más importante es el político. Ha forzado